Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Primeramente, gracias a la Secretaría de Comunicaciones que nos brinda el espacio por medio de YSUS Radio. Mi nombre es Aronet Zamora y me acompañan mis compañeras. Mi nombre es Fátima Salguero. Mi nombre es Rosy Urquía, un gusto. Este episodio lo hemos titulado Del escritorio al territorio, una gestión que transforma, un espacio donde hablaremos sobre la implementación de la rendición de cuentas, los desafíos que esto conlleva y sobre los desafíos que existen en las consultorías externas. En este episodio vamos a hablar un poco acerca de cómo las herramientas MIL funcionan en las comunidades y veremos que también no solo son trámites administrativos, sino son elementos claves en los proyectos para que estos funcionen de manera más efectiva. Pues para introducirnos un poquito más, este día hablaremos de 3 aspectos que son bastante importantes en el sistema MIL. Y pues para empezar lo vamos a introducir con el primer punto, que es la implementación. Vamos a la aplicación de ese sistema y también la eficiencia de los recursos, que son bastante importantes dentro de esos proyectos comunitarios. Así es, Rocío. Como ya tú mencionabas, vamos a tratar primeramente el punto sobre la implementación de la rendición de cuentas en proyectos. Bueno, la implementación de la rendición de cuentas es un punto clave y bastante importante, ya que rendir cuentas no solamente significa rendir cuentas a los donantes del proyecto, sino también a los participantes. Pero esto no solamente se lleva a cabo mediante los fondos o una rendición de cuentas como tal, sino también va implicado los recursos, cómo estos se desarrollan, cómo estos se implementan, cómo estos se utilizan. Creo que la rendición de cuentas va mucho más allá de la implementación de fondos. Es un aspecto mucho más amplio, tal como se nos mencionaba en el desarrollo de nuestra especialidad, que no solamente implica los fondos o el presupuesto, sino que es algo muchísimo más completo y es una de las herramientas claves en MIL. La rendición de cuentas es un aspecto muy importante para el desarrollo eficiente de los proyectos. Sí, continuando con esto, Ronet, creería yo que una de las principales formas de rendir cuentas es la llamada institucional. Esta básicamente se enfoca en garantizar la transparencia y el cumplimiento ante los donantes y ante las instituciones y otras entidades reguladoras. Este tipo de rendición se basa en procesos establecidos que permiten demostrar de qué forma los recursos materiales, humanos y financieros se están utilizando dentro del proyecto. Esto usualmente se lleva mediante informes financieros o informes periódicos, auditorías internas o externas. Un ejemplo de esto puede ser las organizaciones humanitarias, que ellas suelen presentar informes trimestrales o anuales en las cuales se especifica cuáles han sido sus actividades, cuáles han sido los fondos que han utilizado y los resultados que han alcanzado. Esta forma de rendición de cuentas busca mantener la confianza de quienes financian el proyecto o quienes lo supervisan. Esto para garantizar una sostenibilidad con la institución. Ok, pero hablemos del otro enfoque. Yo quisiera saber el que se conecta más directamente con las comunidades, porque si bien recordemos que el principal objetivo de crear ese tipo de proyectos pues es cubrir las necesidades de la población, de la comunidad o una comunidad meta, ¿verdad? Por eso se realizan estos. Entonces quisiera saber cuál es el otro tipo de enfoque de lo que nos estabas hablando. El otro tipo de enfoque que podemos encontrar es el llamado participativo o comunitario. Este básicamente se basa en que el principio del proyecto son las comunidades. Es decir, que los beneficiarios no únicamente son beneficiarios, sino son actores claves y actores activos en la supervisión del proyecto. Este enfoque va más allá de solo informarles, sino también los incluye y busca que ellos den sus opiniones. A través de ese modelo, las comunidades pueden opinar, toman decisiones y verifican que las acciones que se están realizando de verdad estén funcionando. Por ejemplo, se pueden crear comités comunitarios, pueden haber también asambleas abiertas o buzones de sugerencia en los cuales todos los beneficiarios den su opinión y también expresen sus preocupaciones acerca del proyecto.
Este tipo de rendición de cuentas fortalece bastante la transparencia y la confianza entre la organización y la comunidad, y a la vez empodera a los actores, ya que hace sentir que ellos son parte del proyecto. Además de eso, permite también ajustar el proyecto según las necesidades reales de la comunidad. Según mi opinión, en definitiva creería que este es un buen enfoque porque construye relaciones más horizontales y respetuosas y convierte a los beneficiarios del proyecto en un actor clave. Así es. Como ya mencionaban mis compañeras, quisiera dar un poco más enfoque sobre el enfoque participativo, valga la redundancia. Considero de que el enfoque participativo es bastante clave para el desarrollo de los proyectos porque empoderamos a la comunidad, no solamente está ahí, sino que se forma parte de ello, pero para que la comunidad pueda formar parte del proyecto como tal, es necesario de que sepan de qué trata el proyecto, cómo se piensa ejecutar, o sea, es necesario que el equipo ejecutor tenga relación directa con la comunidad, y para que esto se lleve a cabo es necesario una conexión y un diálogo entre ellos. Y creo de que esto me lleva a plantear un poco sobre el desarrollo de nuestra especialidad, que se dio una dinámica bastante enriquecedora, puesto que el licenciado permitió de que llegaran diferentes especialistas para poder abordar temas comunitarios y poder decir cómo esto funciona, cómo relacionan esto los equipos ejecutores con las comunidades. Y recuerdo que en una de esas capacitaciones que llegaron, llegó alguien que pues planteó de que estaban en un proyecto bastante enfatizado en la agricultura, y recuerdo que ella mencionaba cómo empezaron a aprender actividades de cero, como siembra, abono, actividades que desconocían totalmente, pero lo hicieron para poder empatizar con la comunidad y para saber cuáles en realidad eran sus necesidades. Entonces creo que esto es bastante clave y importante, que los equipos ejecutores de los proyectos tengan esa disposición para poder relacionarse con la comunidad y poder hacerla parte de ello, porque no es tampoco viable de que la comunidad solamente esté formando parte, pero no sepa cómo van a ser los resultados. Y creo que esto lleva a que los resultados sean muchísimo más eficientes, porque sean más sostenibles en el tiempo, porque conocemos la realidad de las personas, y creo que no hay mejor cosa que poder entender la realidad desde el punto de vista de las personas que la viven, porque las personas ejecutoras del proyecto pueden tener una idea de cómo esto funciona o más o menos saber del tema, pero si se involucran de manera directa, creo que esto hace de que las comunidades realmente se sientan parte de este proceso y realmente estén dispuestas a dar toda la información requerida para que el proyecto se desarrolle de la mejor manera y muchísimo más eficiente. Entonces, creo que este es un enfoque bastante clave, y creo que en el desarrollo de nuestros estudios hemos logrado encontrar eso, hemos logrado detectar cómo ese enfoque participativo de verdad funciona en los proyectos que se hacen. Creo de que es un enfoque que suma bastante, entonces creo que cada una de nosotras hemos tenido la oportunidad de ver eso en nuestros estudios de caso, y creo que ha sido bastante enriquecedor. Ok, Aronet, pues ya pasando como el siguiente punto, también pues queremos hablarles sobre las herramientas que se aplican en la práctica, en el día a día de ese tipo de área, ¿verdad? Hablaremos de la implementación de las herramientas ya de MIL. Estas pues herramientas, como ya sabemos, son monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje. Estas pues no nos tenemos que ver solo como conceptos teóricos. Estos se traducen obviamente ya en el terreno, en la práctica. Desde la recolección de datos hasta ya implementarlo propiamente con las comunidades, pues este enfoque MIL nos permite pues ajustar las intervenciones en el momento en que se esté viviendo. Además, pues también nos ayuda a poder tomar decisiones basadas en la evidencia, y eso promueve una cultura organizacional en la mejora continua y en la transparencia, como ya bien se hablaba pues en todo el curso de especialización, que es bastante importante tomar en cuenta pues el objetivo principal de lo que se está haciendo.
Todo eso significa que cada paso del proyecto se tiene que adaptar según a lo que se esté necesitando. Por si, por ejemplo, nos ponían también esa vez en capacitación, iba a decir, perdón, en la ponencia que tuvimos, que si mi proyecto, por ejemplo, se trata de agricultura, yo tengo que tomar en cuenta el clima. ¿Qué pasa si yo no hago esto? Por ejemplo, si viene una tormenta, ya mis planes o como se había trazado el proyecto no va a ser igual. Entonces es bastante importante tomar en cuenta y tener al menos un plan A, B o hasta C según lo que requiera el proyecto. Pues asimismo, las comunidades dejan de ser también solo observadas. No se tienen que dejar afuera, sino que se les tiene que dar el protagonismo correcto de todo este proceso. También MIL nos permite impulsar una forma de trabajo más consciente, donde todo el equipo técnico no solo simplemente ejecuta, no solo se les dice hagan eso y ya, sino que pues también se tiene que llevar como una forma de reflexión sobre el impacto de todo lo que se esté haciendo. Y como lo más valioso que podemos decir, pues, que permite que las voces locales, que cada persona que está formando parte de, sea escuchada y que estos aprendizajes del proceso se integren en nuevas fases a futuro o incluso pues en otros proyectos. También quisiera hablar pues, Fátima, cómo las organizaciones usan ese tipo de herramientas para que sus proyectos sean más eficientes, más efectivos. ¿Cómo se ve esto en un contexto real? Yo quisiera que nos pusieras un ejemplo en un proyecto, puede ser en este caso pues dirigido a niños y niñas, y adolescentes. Porque muchas veces cuando pensamos en monitoreo o evaluación, que son parte de MIL, ¿verdad?, lo imaginamos como algo pues bastante técnico. No lo entendemos como de primer momento. Pero en realidad esta herramienta está presente en todo el contacto de la comunidad y son bastante fundamentales para poder adaptarlo a la realidad. Especialmente en proyectos que, en este caso, que el ejemplo que quisiera que notieras, con niños y adolescentes, donde cada decisión pues creería que tiene que ser bastante sensible, cuidadosa y centrada en el bienestar de ese tipo de participantes. Quisiera pues saber cómo se traducen los principios de MIL en acciones ya concretas y qué aprendizaje pueden generar en el camino. Bien, Rocío, como tú mencionabas, las herramientas MIL permiten que todos los equipos ajusten sus actividades mientras el proyecto está en desarrollo. Como tú lo mencionabas, un ejemplo claro de esto puede ser un programa que trabaja con niños, niñas y adolescentes. El equipo no espera hasta el final del proyecto para saber si las actividades que están realizando de verdad funcionan. En lugar de eso, observan constantemente cómo reaccionan los participantes, en este caso los niños. Si notan que los talleres no están generando interés o que los niños no se sienten cómodos o que no se ve un avance, se puede cambiar el contenido, el formato o incluso también cambiar el enfoque que le están dando a las sesiones. Esto ayuda a que el proyecto se mantenga relevante y que también responda mejor a las necesidades de los niños, ¿verdad? Y pues gracias a este tipo de seguimiento considero yo que sí se logra la participación y el impacto en las comunidades más vulnerables porque se adaptan las estrategias según lo que se va aprendiendo en el camino. Así es, Fátima. Creo que has tocado un punto clave. Creo que al momento de trabajar con niños, niñas y adolescentes es algo bastante retador, porque poder llegar a que los niños comprendan de la mejor manera este tipo de proyectos o que los niños de verdad entiendan lo que se está realizando, es necesario utilizar diversas herramientas para poder enriquecer el conocimiento que se quiere hacer llegar a los niños y niñas. Entonces considero de que esto es clave y siento que es bastante importante, ya que existen muchos proyectos que pues
están concentrados en niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que implementar este tipo de herramienta MIL en este tipo de proyectos es bastante clave para poder lograr una mayor eficiencia y para poder lograr mejores resultados. Ok, ese ejemplo que pues se nos dio para mí bastante acertado, como MIL no es un evento solo al final, sino que es un proceso constante de aprendizaje y pues como ya dije anteriormente, nos invita a poder reflexionar y adaptar todas estas acciones mientras el proyecto esté en marcha. No cuando ya es demasiado tarde. También nos planteaban el punto de que si mi proyecto pues ocurrió algo, ya sea con el tiempo estipulado y no se tiene a las personas adecuadas o los recursos adecuados, no se llegó a eso, pues no se va a proseguir de esta forma, sino que se tiene que detener y hacerlo como en base, si se puede oír hasta feo, pero puede ser como error y prueba. Pero lo más importante de todo esto es reflexionar y que no se vuelva a cometer ese tipo de error. Y eso también nos ayuda a que se pueda ejecutar de mejor forma el proyecto y futuros proyectos. Y que también no tiene nada de malo que si alguien más quiere hacer parte de, tome en cuenta todos esos errores que yo tuve o el equipo tuvo para pues hacer más y más eficiente el proyecto. También, Rocío, considero que es importante mencionar que para obtener este tipo de información y hacer las cosas de forma correcta, es necesario utilizar métodos como los grupos focales para escuchar qué es lo que piensan los participantes y cómo se sienten durante el proyecto. También se pueden hacer encuestas para saber si de verdad se están entendiendo los temas. Y en el caso de los niños y niñas se pueden pasar listas de asistencia para conocer, ¿verdad?, qué tanto están participando y si continúa la población con la que iniciamos. Esto no solo nos ayuda a saber si de verdad se están cumpliendo los objetivos del proyecto, sino que también podemos comprender las razones detrás de los resultados. En este caso, el monitoreo realmente funciona como una guía que nos permite ajustar los materiales y las actividades del proyecto para que realmente respondan a lo que la comunidad de verdad necesita. Así es, Fátima. Creo de que aplicar este tipo de enfoques, como ya anteriormente mencionábamos, es clave para poder monitorear este tipo de proyectos y que logren un resultado mucho más eficiente. Creo de que esto es bastante clave, ya como tú mencionabas los enfoques, para poder monitorear estos proyectos y así lograr los objetivos que se pretenden lograr. Con respecto a esto, Aronet, tú has analizado la importancia de la eficiencia y me gustaría saber por qué es tan importante para un proyecto evaluar cómo se usaron los recursos financieros, humanos y de tiempo. Sí, Fátima. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar un caso donde los recursos eran claves para poder lograr el objetivo del proyecto y pues durante el desarrollo del estudio de caso se pudo detectar de que existía una brecha entre los recursos asignados y pues los objetivos a los que se quería llegar. Había una gran desproporción en eso, entonces se tuvieron que ajustar los términos de referencia, los CDR, para poder lograr el objetivo del proyecto, porque como ya mencionábamos, o sea, los recursos son parte de la eficiencia que se quiere dar en el proyecto y son clave para poder lograrlo. Entonces, en este estudio de caso, pues se pudo visualizar esa desigualdad y para poder lograr los objetivos, pues se tuvieron que hacer muchos cambios. Y el equipo consultor, porque este es un proyecto muchísimo más grande, pero se acudió a un equipo consultor para que este equipo consultor pudiera llevar a cabo esta área del proyecto, por así llamarlo, y acá es donde entra lo de las consultorías externas, el reto y desafíos que ellas tienen, porque a veces al pensar de que es un proyecto muchísimo más amplio, pues se piensa de que se acude a la consultoría, pero se le da como menor importancia,
pero realmente es clave porque en este caso era clave para poder lograr el objetivo del proyecto macro en sí. Entonces creo de que es bastante desafiante para las consultorías externas poder adaptarse a este tipo de proyectos y poder hacer uso de los recursos para que se lograra todo esto. El equipo consultor tuvo que adaptar los recursos financieros, de tiempo y humano, e incluso hacer a honores, o sea, hacer algo voluntario. Por ejemplo, se hizo la realización de un video, que esto fue completamente voluntario, aparte del presupuesto que ya se tenía planeado. Entonces creo de que para que el equipo consultor pudiera llegar a eso había mucho compromiso, y eso es muy enriquecedor y clave, pero no siempre se puede ser así. O sea, hay equipos consultores que no están totalmente dispuestos, y esto puede llevar a cabo a que el proyecto pues no logre sus objetivos, y al no lograr sus objetivos pues puede haber una gran deficiencia. Entonces el compromiso del equipo consultor llegó a que las cosas pudieran salir como se pensaban, pero tuvieron que haber muchos sacrificios detrás de todo esto, y para poder evitar todo esto creo de que es clave poder hacer un uso eficiente de los recursos, y para esto creo que es clave también aplicar lo de la rendición de cuentas para poder lograr mayor eficiencia y poder lograr que los proyectos sean más viables y puedan lograr un mayor objetivo y un mayor alcance. Ok, creo que hemos enfatizado bastante en la, ¿cómo se le puede decir?, cultura organizacional, porque tener obviamente un equipo bastante preparado en todo ese tipo de aspectos, pues nos deja bastante puntos claves a tomar en cuenta. Pero ¿qué más podríamos aprender de ese tipo de proyectos? Sí, considero que podríamos aprender el hecho de que muchas veces se hace un plan, pero a veces ese plan no sale como se pensaba, sino que hay que poder mejorar, o hay que poder implementar estrategias para lograr los objetivos que se tenían planeados desde un inicio. Y para que esto suceda es necesario innovar, es necesario tener compromiso, y creo de que en este caso de estudio eso fue lo que sucedió, que se tuvieron que implementar diversas estrategias para poder lograr los objetivos, y para que esto sucediera se tuvieron que sacrificar muchas cosas, como ya mencionaba anteriormente. Y creo que en este punto es clave mencionar la parte de nuestro nombre del episodio, ¿verdad?, que es del escritorio al territorio, porque muchas veces lo que se plasma en los escritos, lo que se plantea, no sale como se pensaba, porque hay muchos factores que inciden, y en esta ocasión fue eso del presupuesto y la eficiencia de los recursos que no fueron asignados de manera concreta, que no fueron asignados de la mejor manera. Entonces creo que esto fue lo que llevó a cabo a que el proyecto, la consultoría tuviera que buscar estrategias innovadoras para lograr los objetivos. Y creo que esto pasa a menudo en los proyectos, no solamente en este caso, creo que ese fue el caso de estudio, pero muchos proyectos afuera de ello pasan por ese tipo de cosas, y creo que esto también se debe a que no hay una cultura MIL en sí, sino que muchas veces solamente se piensa de que no es sumamente necesario. Entonces creo de que en este punto es necesario poder aplicar este tipo de cultura en diversas organizaciones. Creo que esto es clave para poder evitar todo este tipo de percances o situaciones que se puedan dar en el desarrollo de los proyectos para lograr una eficiencia. Yo considero que todo lo que has dicho es bastante importante, porque nos deja la reflexión que evaluar no significa juzgar, sino aprender para mejorar. A veces los estudios muestran recomendaciones simples como organizar mejor la logística o calcular mejor el tiempo o cambiar cierta actividad, pero aunque parezcan detalles pequeños, pueden hacer una gran diferencia en cómo funcionan los proyectos a futuro. Al aplicar esos aprendizajes, considero que los equipos pueden trabajar de forma mucho más eficiente y lograr resultados mucho más transparentes y duraderos en las comunidades.
Bueno, hemos descubierto a lo largo de todos nuestros podcasts, como se dijo al inicio, pues 3 aspectos que nos demuestran la importancia de ir más allá que solo plasmarlo por escrito, solo escribirlo, redactar y ya, sino que creo que esperamos también que se haya entendido lo importante que es llevarlo a la práctica. Y yo hace poco, bueno, con el curso tuve la oportunidad de saber sobre una organización que no me planteaba el ejemplo del tiempo, lo crucial que es porque, como ya bien dijimos, o sea, se estipula un cierto tiempo estimado, pero si suceden cosas es importante atenderlo, y también el hecho de tomar en cuenta a toda la comunidad que es parte de, porque si bien podemos actuar, no podemos dejar afuera en ningún momento a la comunidad, porque se va de la mano con esta. Entonces yo creo que pues todo lo que hemos visto en ese momento es bastante importante tomarlo en cuenta. Así es, y aparte de eso también mencionamos un poquito de cómo la rendición de cuentas puede ser institucional o participativa, y cómo ambas son fundamentales para construir la confianza de las comunidades. Creo que cada quien puede elegir, vea, cuál es la forma que considera más idónea para los proyectos, pero sí es importante conocer un poquito de las dos, porque ambas funcionan y ambas pueden lograr que el proyecto pues sea exitoso. Así es. Para ir un poco concluyendo sobre este episodio, pues creo que hemos hablado de puntos bastante claves y fundamentales para poder lograr una mayor eficiencia en los proyectos, y creo que nos hemos centrado bastante en lo que es los aspectos comunitarios. Hemos tratado de dar un poco de lo aprendido durante nuestro curso de especialización, y pues con la idea de que todo esto sea enriquecedor para las personas que nos escuchan y hasta donde llegue pues este conversatorio. Y de igual manera creo de que esto es clave, y creo de que es algo que no solamente para relaciones internacionales, sino que para la vida y para mucho más allá. Creo que el área de proyectos es muchísimo más amplia, es algo que nos prepara pues para la vida, nos enseña cómo buscar estrategias, cómo poder resolver problemas. Creo de que el área de proyectos es bastante enriquecedora y es clave, y nos prepara bastante para poder entender cómo se llevan a cabo diversas circunstancias. Entonces creo que este es un episodio bastante clave y bastante enriquecedor para esta área. Y continúan mis compañeras. Sí, creería yo que en resumen de todo lo que hemos hablado estos minutitos, es válido decir que la gestión que transforma es aquella que se basa en la transparencia, la adaptabilidad y, como lo mencionamos varias veces, el aprendizaje continuo en todo el proyecto. Sí, bueno, para ir concluyendo ya, pues esperamos que todo esto que hemos aprendido, no solo nosotras 3 aquí sentadas y durante en esa aula de clase con nuestro queridísimo licenciado pues Lara, se ponga en práctica realmente, porque creo que teníamos, bueno, yo personalmente antes del curso que era como proyectos, que esto, que 1000, pero creo que cuando ya se viene implementando, ya cuando se introduce y vemos todo ese tipo de aspectos, todo lo que conlleva, la verdad se aprende mucho, y no solo para el ámbito profesional, sino que personal, cómo tener en cuenta todo ese tipo de objetivos en cuanto al tema, porque creo que es bien fundamental saber trabajar en equipo, tomar en cuenta no solo tu opinión personal, sino que pues de las personas a tu alrededor, y más pues cuando se va a implementar un tipo de proyecto de cualquier pues necesidad que tenga la sociedad. Creo que eso es bastante crucial. Así es, Fátima.
Y Rocío, creo de que esto ha sido bastante enriquecedor para nosotras acá en el estudio y pues agradecemos por la oportunidad y también, como ya mi compañera Rocío mencionaba, pues le extendemos un cordial saludo al licenciado José Ricardo Lara, que pues también gracias a él hemos podido dialogar, ¿verdad?, esto, ya que en la especialidad pues aprendimos muchos aspectos claves. Entonces, pues enviarle un saludo de parte de sus estudiantes. Y pues nada más eso. Bueno, esto ha sido todo por este episodio, Voceros de Proyectos. Pues gracias por acompañarnos en este episodio. Cerramos. Mi nombre es Aronet Zamora. Mi nombre es Fátima Salguero y agradecemos su tiempo. Esperemos hayan aprendido mucho. Y mi nombre es Rocío Urquía, un placer haber sido sus servidoras en este espacio.